No sé si pueden ver la pantalla en estos momentos. Espero que sí. Sí, bien. Esa es la actividad. Miren, este es el documento en el cual van a trabajar. Son estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué son normas de contabilidad? El concepto de usuarios de contabilidad. 3 ejemplos. Esta es prácticamente lo que vamos a hacer. Y lo último que les comentaba yo, que era un tema que íbamos a investigar, que es la medición de los elementos de los estados financieros. Van a elaborar un mapa conceptual y lo que voy a calificar en este mapa conceptual es la creatividad, el orden y la claridad y expresión de ideas. Y de igual forma pedirles por favor que pongan la referencia de origen. Si lo han hecho, lo han investigado en internet, pues la página de internet donde obtuvieron la información. A veces hay libros, ¿verdad?, que están en PDF en internet. También pueden poner como referencia ese libro, no hay ningún problema, pero sí, por favor, tener sumo cuidado de la fuente en la cual nosotros vamos a obtener esa información. Hay que buscar, bueno, a veces cuando estoy así en clase me siento como que estuviera en un Facebook Live, ¿verdad? Lo que estamos acostumbrados a ver y que mandamos saludos ahí. Pero bueno, vamos a empezar la clase entonces sobre normas de contabilidad y usuarios financieros, y usuarios y estados financieros. Bien, al principio de la materia yo les subí información con respecto a las generalidades de la contabilidad. Bueno, en este caso veíamos que la contabilidad es un sistema de información que registra y clasifica transacciones financieras y que esta actividad la realiza una entidad económica. Esto es el primer tema que vimos. Hay como dos aspectos muy relevantes, bueno, tres prácticamente. Uno es el ciclo contable, que nos menciona que son tres etapas muy importantes del ciclo contable. Eran la entrada de información, el proceso de la información y la salida de la información. Básicamente, cuando estamos hablando de este proceso, son como una serie de pasos que una empresa debe seguir para procesar, digamos, o para obtener, procesar la información contable. Cuando hablamos de entrada de información, nos referimos a que la información se recopila por diferentes medios. Pueden ser medios electrónicos o medios tradicionales como facturas hechas a mano o como los vouchers que nos dan en las tiendas o en los supermercados cuando nosotros vamos a comprar algo. Bueno, no en las tiendas de las colonias, ¿verdad? Sino que en tiendas de electrodomésticos o tiendas de ropa, en todos aquellos lugares donde se utiliza una caja registradora. El proceso es el registro y clasificación de la información. Quiere decir que luego de obtener yo todos esos documentos, procedo a registrarlos y a clasificarlos. Porque recordemos que en las empresas hay compra y venta de productos. Las empresas que nosotros vamos a trabajar van a ser empresas comerciales, no empresas productoras. Entonces, las empresas comerciales se dedican a eso, a vender y a comprar productos para la venta. Hay un proceso de compra-venta de productos. Por último, se tiene la salida de información. La salida de información es cuando ya la empresa elabora los estados financieros, que es lo que nosotros vamos a aprender a hacer al final del ciclo contable, ¿verdad? Y vamos a trabajar solamente dos estados financieros importantes, que son el balance general y el estado de resultados. Quiere decir que vamos a trabajar todo un ciclo contable a partir de nosotros no vamos a ver la parte del ciclo contable de entrada de información, porque estamos hablando de documentos que por el momento no podemos tener en nuestras manos, pero que generan información que en los ejercicios iremos desarrollando. Vamos a trabajar a partir del proceso y salida de información. Me voy a salir de la presentación porque creo que hay una persona que quiere entrar a la clase. Lo vamos a admitir, ¿verdad? Ahí está. Y
Bueno, y eso, luego, lo último ya que eran los dos tipos de contabilidad, que estamos hablando de contabilidad financiera y administrativa. La financiera es para usuarios externos y la administrativa para usuarios internos. Los usuarios externos son todas aquellas personas que están ajenas a la empresa. Pueden ser proveedores, acreedores, el gobierno incluso, instituciones financieras. ¿Por qué? ¿Por qué están interesados en nuestra información financiera o en la información financiera de una empresa? Porque probablemente es indispensable identificar si la empresa, en el caso de acreedores y proveedores, tiene la capacidad económica de podernos cubrir alguna deuda que adquiera con un proveedor. De igual forma, instituciones financieras, ¿verdad? A un banco le interesa saber cómo está financieramente una empresa para poder otorgarle o no un préstamo. El gobierno es sencillo. El gobierno necesita identificar si o el Estado identificar si la empresa realmente está produciendo, está vendiendo o no, está generando ingresos o utilidades, porque recordemos que se tienen que reportar al Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Hay que hacer una serie de declaraciones que por el momento pues nosotros no vamos a trabajar. Y la administrativa o con la contabilidad de administración es aquella contabilidad para usuarios internos específicamente. En este caso, la contabilidad administrativa es esencial para ustedes porque ayuda a la toma de decisiones internas de la empresa. Es generalmente usada por administradores, gerentes, supervisores, juntas directivas, porque le permite trabajar sobre la información que la contabilidad o que los estados financieros le brindan para la toma de decisiones. Vamos a trabajar ahorita o vamos a identificar qué son normas de contabilidad. Bueno, las normas de contabilidad son un conjunto de principios que están relacionados con la contabilidad, obviamente. Sirven de referencia para aplicación de criterios y procedimientos. Esta normativa permite o genera aquellos lineamientos que se deben seguir para contabilizar o registrar aquellas transacciones que se realicen en una empresa. No quiere decir que todos, en todo... ¿Hay algún problema? ¿No? Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, sirven, ¿verdad? No todos los países tienen, digamos, como las originales, por así decirlo, sino que estas normas se deben adaptar a las necesidades económicas de cada país. Incluso la misma norma permite que los países adapten sus necesidades económicas a lo que los lineamientos normativos solicitan. ¿Qué es el marco conceptual de una norma una norma de información financiera? Bueno, el marco conceptual son aquellos enunciados que permiten orientar el proceso contable a las empresas, ¿verdad? Desde que, aquí incluso nos describe el ciclo contable, desde que ocurren los hechos hasta la revelación de la información. Quiere decir que desde que yo ingreso esa información en una factura, en un comprobante de crédito fiscal o en un voucher, hasta el momento en que yo revelo esa información de los estados financieros. Quiere decir que el marco conceptual son todos aquellos lineamientos que orientan el proceso contable desde que yo ingreso la información hasta que la doy a conocer por medio de un estado financiero. Ahora bien, anteriormente hablábamos de los usuarios y las necesidades de la información o de los tipos de usuarios que la información contable puede tener. En este caso, los usuarios son las personas naturales o jurídicas, empresas, ¿verdad? Comerciales o empresas industriales que hacen uso de esta información y que la proporcionan los estados financieros. En este caso, pues digamos que usuario es aquella persona que necesita ver la información que los estados financieros le puede otorgar. ¿Por qué necesitan los usuarios ver la información de los estados financieros? Bueno, prácticamente en el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera, están orientados a usuarios y a las necesidades de información que ellos tengan.
Básicamente, la contabilidad se utiliza para tomar decisiones que puedan asegurar que la empresa se mantenga operando en un sistema económico que permite también desarrollar la economía de un país. Ahora bien, ¿qué tipo de decisiones son las que se pueden tomar con la información financiera que se obtenga? Bueno, por ejemplo, para un usuario interno, la información o la decisión que pueden tomar es decidir si comprar, mantener o vender a inversiones financieras. También puede servir para evaluar el comportamiento o la actuación de los administradores. Otra decisión que pueden tomar es la de evaluar la capacidad de la empresa para efectuar pagos, ¿verdad? Y otros beneficios que le dan a los empleados, por ejemplo, bonos, comisiones que se le puede dar a un empleado de ventas, las liquidaciones cuando el personal es retirado de trabajo. También puede servir para evaluar la seguridad de los fondos, para determinar políticas impositivas, si también en un periodo determinado de tiempo han habido ganancias o pérdidas, y también puede servir para regular las actividades de la empresa. Porque si nosotros observamos que estamos gastando demasiado y no estamos obteniendo utilidades, es indispensable identificar cuál es aquella partida que a mí me genera gastos y que me afecta al momento de determinar las utilidades. Por eso es que muchas veces hay empresas que deciden hacer cortes de personal porque creen que la partida más grande de gasto es el sueldo o salario de un empleado, cuando en realidad al profundizar en la información financiera que el estado de resultados nos muestra, hay muchas otras partidas o muchos otros componentes de donde nosotros podemos recortar y no necesariamente los sueldos y salarios, aunque la mayor parte de veces es la partida más grande de gastos que puede tener una empresa. Es por eso que yo les comentaba que no, que por eso es que hay que ver y que nos ayuda a la toma de decisiones la información financiera que hay en los estados financieros, sobre todo en el balance general, ¿verdad? Donde se resume todo aquello que tiene que ver con las posesiones y con las deudas que tiene la empresa. Ahora bien, hay dos tipos de usuarios, o pueden ser usuarios internos, usuarios externos, como vimos anteriormente, o pueden ser usuarios directos o indirectos, dependiendo de la clasificación que nos pueda dar el autor de un libro o de las necesidades que puedan presentarse en una empresa. Oigan, ya viene el pan. Usuarios directos. Los usuarios directos son aquellos usuarios que utilizan esta información para hacer evaluaciones y tomar decisiones, ¿verdad? De acuerdo a los propios intereses. En este caso, podemos identificar, no sé si en la siguiente diapositiva se los puse, bueno, sí, vamos a ver primero los dos conceptos. Los directos son los que utilizan para hacer evaluaciones y tomar decisiones, ¿verdad? En este caso, podemos decir que los usuarios directos son aquellas personas que están dentro de la empresa, o los usuarios internos. Los indirectos son los que utilizan información contable para asesorar, evaluar, fiscalizar y proteger intereses de usuarios directos. Prácticamente son los usuarios externos. Y aquí tenemos los ejemplos de qué tipo de usuarios son. Tenemos que los usuarios directos pueden ser inversionistas, propietarios y gerentes, prestamistas y otros acreedores comerciales, clientes, empleados. Y como usuarios indirectos tenemos público en general y asociaciones empresariales. En este caso, pues los usuarios directos, bien pudiéramos decir, bueno, el gobierno y los organismos públicos son usuarios externos. Sí son usuarios externos y cumplen en algún momento el papel de usuario indirecto. Pero en este caso, lo podemos tener como un usuario directo porque la intervención de, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda en una auditoría fiscal, indagan bastante sobre
las utilidades que una empresa ha obtenido, ¿verdad? Ven desde el inicio de la venta, la compra del producto, cómo se vendió, cuánto se vendió, ¿verdad? Y esto también, pues, en alguna medida puede servir para la toma de decisiones de la gerencia o de las personas que se encuentran en el interior de la empresa, ¿verdad? Bueno, los inversionistas y propietarios, la toma de decisiones sabemos que viene más que todo el incremento de ventas, que es lo que la mayor parte de empresas solicita o requiere. Prestamistas quizá no es muy común ver en una empresa legalmente establecida, ¿verdad? Porque en este caso mayormente se buscan a los bancos o las instituciones financieras para solicitar créditos e incrementar la capacidad de las empresas, ¿verdad? Porque también los clientes pueden ser usuarios directos. Bueno, son usuarios directos también porque son personas que hacen uso de bienes y servicios que las empresas prestan. A veces, si ustedes se dan cuenta, en el caso de los bancos, de las cooperativas, están obligados a presentar sus estados financieros y los publican en los periódicos, porque a veces hay personas que están interesadas, pueden formar parte de una cooperativa o ver cómo trabajan los bancos el dinero, ¿verdad? Los intereses que puede ganar una cuenta de ahorros en un banco. En fin, eso es prácticamente lo que da a conocer o lo que la información financiera le permite a los usuarios identificar. Ahora bien, luego que ya vimos cuáles son los usuarios de la información financiera, qué son las normas de contabilidad y cuál es el marco conceptual de la contabilidad, vamos a proceder a hablar de los estados financieros. Los estados financieros es una parte esencial del ciclo contable porque es cuando ya nosotros damos a conocer la información de nuestra empresa. En este caso, pues los estados financieros son aquellos documentos que están derivados del ciclo contable y que lo que en realidad se busca es dar a conocer la información sobre la situación financiera de la empresa y los resultados de operación que se han tenido en ella. También aquellos cambios en la posición financiera. Pero en este caso, para poder tener o dar a conocer cambios en la posición financiera, es necesario hacer un tipo de análisis más profundo, que no lo vamos a realizar acá porque ya nos estaríamos metiendo con análisis e interpretación de los estados financieros y es un tema que no vamos a tocar aquí. ¿Cuáles son los elementos de los estados financieros? Bueno, hay dos estados financieros esenciales, ¿verdad? Y que son los que nosotros vamos a ver acá. El primero, ¿verdad? Que me muestra elementos que están relacionados con la situación financiera es el balance general. Y los elementos que el balance general me da a conocer son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. ¿Cuáles son los activos? Bueno, los activos son los recursos que controla la entidad. Son todos aquellos bienes que yo poseo o que la empresa posee. Los pasivos son las obligaciones que tiene la entidad y que son generadas de eventos pasados. En este caso, los pasivos son todas aquellas deudas que yo tengo a corto y a largo plazo. Y el patrimonio neto o el capital es la diferencia que existe entre el activo y el pasivo, ¿verdad? Aquí podemos hacer memoria para los que estudiaron bachillerato comercial, la ecuación contable, ¿verdad? Que es los activos es igual al pasivo más capital. En este caso, el capital o patrimonio neto es igual a activo menos pasivo.
Luego tenemos otro de los elementos esenciales, que es aquel que demuestra los resultados de la empresa, los resultados de operación. En este caso es el estado de resultados, y lo que me muestra el estado de resultados son los ingresos y gastos. En los ingresos y gastos tenemos dos aspectos bien importantes, ¿verdad? Primero tenemos que los ingresos son aquellos recursos que recibe la empresa, ¿verdad? Son los recursos que recibe de vender un producto o prestar un servicio. Entonces, quiere decir que los ingresos son todos aquellos, es todo aquel dinero que la empresa recibe por prestar un servicio o por vender un producto. Por el contrario, los gastos son todas aquellas erogaciones que la entidad realiza para poder funcionar o para poder estar en operaciones. Dentro de los gastos o egresos, llamémoslo mejor de esa manera, los egresos podemos encontrar dos elementos importantes, ¿verdad? Que son los costos y los gastos. Ahora bien, hay a veces algunas, como podríamos decirle, confusión entre los costos y los gastos, ¿verdad? Porque si ambos aspectos son erogaciones o son egresos para una empresa, hay una diferencia bien significativa para estos. Los costos y los gastos ambos son egresos, solo que los costos son egresos que se capitalizan en bienes o servicios, ¿verdad? Y por lo tanto son recuperables, ¿verdad? Estos costos son recuperables. Los gastos, por el contrario, son egresos que no se capitalizan en los bienes o servicios y por lo tanto se deben consumir. Así que no se pueden recuperar, ¿verdad? Ahí está la gran diferencia entre costos y gastos. Por último, tenemos las características de los estados financieros. En este caso, pues, digamos que hay 4 características principales que otorgan o que le dan la esencia a los estados financieros. Primero tenemos lo que es comprensibilidad o comprensión, ¿verdad? Esto se refiere a que toda información contable que yo dé a conocer en un estado financiero está diseñada de tal manera que todos los usuarios la puedan comprender, ¿verdad? La información que estos estados financieros suministren debe ser fácilmente comprensible para el usuario. Es por eso que la información debe estar bien detallada en el estado financiero. No puedo poner simplemente el total de algo, porque para tomar decisiones yo necesito saber de dónde proviene ese total. No es como, digamos, decir 2 más 2 es 4 y yo solo voy a poner el 4, ¿verdad? No necesariamente 2 más 2 va a ser 4. Puede ser 1 más 3, puede ser 3 más 1, puede ser 1.5 más 2.5. En fin, hay que saber el trasfondo de ese total. El siguiente aspecto es la relevancia. ¿A qué se refiere la relevancia? Bueno, en este caso es que debido a que la información financiera o la información que los estados financieros me brindan es de real importancia e influye en las decisiones económicas de las empresas, es necesario evaluar información pasada, presente y probablemente la que puede ocurrir. Entonces, la relevancia de la información está en la importancia que ésta tenga para mí, ¿verdad? La importancia que la información financiera puede tener para los usuarios. Y la importancia radica en la toma de decisiones. Eso nunca lo debemos dejar de lado. El tercer aspecto es la fiabilidad. Cuando hablamos de fiabilidad nos referimos a que la información que se dé a conocer tiene que ser confiable y por lo tanto tiene que estar libre de error material y de cualquier sesgo o prejuicio, ¿verdad? Es decir, que yo como administrador confío plenamente de la información contable o de la información financiera que me están presentando. Por eso es que debe ser fiable. Y las personas que administran
que elaboran los estados financieros deben tener pleno conocimiento de todas aquellas actividades que se realicen en la empresa. Por último, la comparabilidad. Como su nombre lo indica, la información financiera o la información que los estados financieros me brindan puede ser o tiene que ser comparable entre un año y otro, ¿verdad? Usualmente para tomar decisiones se analiza la información financiera y se compara en 2 años, ¿verdad? Generalmente son 2 años. Hay empresas que lo realizan hasta 3 años, pero la mayoría utiliza o realiza nada más una comparación en 2 años. Bien, creo que bueno, hasta aquí quedaría nuestra presentación. Prácticamente solo es teoría lo que hemos visto. No sé si de todo lo que vimos ahora, a pesar de que va a quedar grabado, ¿hay alguna duda con respecto a la información que vimos este día? Si no tienen dudas, dígame. Yo tengo una pregunta, licenciada. Creo que lo ¿Sí? tocó ese tema y le voy a Sí. hacer la pregunta porque está en la tarea. ¿Por qué le interesa al público en general conocer la información contable de una empresa? Bien. Recordemos que aquí hemos hecho énfasis en algo bien importante y se lo repetí casi en todas las diapositivas. A ustedes como administradores, como futuros usuarios de la información contable, ¿para qué les puede servir saber cómo está financieramente una empresa? Para la toma de decisiones. Para invertir Exactamente. también. Para la toma de decisiones para decidir si comprar. Así es. Básicamente la información financiera se necesita para tomar decisiones. Esa es la palabra clave. Entre tomar decisiones tenemos invertir, comprar, vender, contratar más personal, decidir qué porcentaje de comisión se le puede dar a un vendedor. En fin, la palabra clave acá es que la información contable a mí me sirve para poder tomar decisiones, ¿verdad? Eso es lo que a mí, para lo que me puede servir la información contable. Ahora bien, también tenemos acá la otra pregunta, ¿por qué al gobierno? Bueno, recordemos que el gobierno es un ente fiscalizador. Entonces, para el gobierno es importante tener información financiera de las empresas porque le permite realizar o le permite determinar, digámoslo así, 4 situaciones importantes, ¿verdad? Una es que le permite determinar cuántos impuestos una empresa le puede pagar o le debe de pagar. Lo otro es que le permite elaborar estadísticas. ¿Cómo pueden ser, para qué le puede servir elaborar estadísticas? Bueno, el crecimiento económico de las empresas y directamente relacionarlo con el crecimiento económico del país, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de empresas se abrieron? ¿Qué porcentaje de empresas se cerraron? ¿Cuántas empresas son productoras o son emprendimientos aquí en El Salvador? Entonces, eso es con relación a las estadísticas. Lo otro es elaborar un informe de cuentas nacionales. Esto es ya más que todo para la elaboración de los presupuestos, del presupuesto general de la nación, ¿verdad? Es más que todo información que ellos directamente trabajan, ya más ya más apegado a la economía nacional, ¿verdad? Y por último, pues la fiscalización de las entidades, que está bien relacionado con la determinación de impuestos, ya que de esto depende de las utilidades que las empresas tengan o de algunos gastos que son deducibles de impuestos, depende el pago de los mismos. Entonces, a veces hay empresas que pueden reportar menos ingresos para pagar menos impuestos. Y ustedes se han dado cuenta, ¿verdad?, de algunos casos de empresas que deben muchos impuestos
O incluso han habido casos también que hay empresas que se les han tenido que pelear porque haya una devolución de impuestos también, porque probablemente ellos mismos se equivocaron y dieron información errónea al Estado, ¿verdad? Eso sería prácticamente. No sé si hay alguna otra duda. Licenciada, Dígame. yo no alcancé a escuchar el primero que dijo cuántos impuestos qué. El primero es determinación de impuestos. Ah, Ujú. gracias. Determinación de impuestos. Porque recordemos que todas las empresas deben pagar impuesto al Estado, ¿verdad? Tenemos la renta, que es el más común, el impuesto sobre la renta y el IVA. ¿Alguna otra consulta? Gracias. De nada, ya sabe. El medio de entrega de la tarea. Bien, la tarea la necesito en un archivo de Word. ¿Sí? Dígame. Bien, procedo entonces a la forma de entrega de la tarea. La tarea en un archivo de Word, ¿verdad? Ahí me lo pueden entregar. Si no tienen acceso a computadora, pueden hacerlo en un cuaderno, ¿verdad? Porque a veces sé también que tenemos datos, autoría, sí, pueden hacerlo. Pueden hacerlo en el cuaderno, copiar ahí las preguntas y las respuestas y tomarle una foto. Creo que ya le subí a la plataforma mi WhatsApp, pero preferiría que por favor me lo manden al correo electrónico, de ser posible. Si no puede, escríbame y dígame, mire, Lick, fíjese que no, solo tengo WhatsApp, porque ya me ha pasado también que solo tienen WhatsApp, entonces pueden mandármelo por ahí, pero de preferencia al correo electrónico que les deje en la plataforma, ¿verdad? Tienen hasta el día sábado a las 10 de la mañana para enviarlo, ¿verdad? Así que no se preocupen, el día pueden ocupar la hora de mañana para hacer incluso esta tarea. El día de mañana voy a subir otra información. Y la siguiente actividad creo que está programada para el 30 de julio, que sería la otra semana, pero la vamos a cambiar quizá para el 31, por lo mismo, porque tenemos bastante información que compartir todavía. Así que esa sería en cuanto a la actividad. A veces yo voy a detener la grabación ahorita porque ya son indicaciones generales de la actividad.